Hoy a todos, hermanos, feliz día del Señor. La semana pasada estuvimos iniciando la nueva serie basada en la carta de Santiago, y esta serie la titulamos La verdadera o la religión verdadera, y estuvimos viendo allí el versículo 1, el contexto de la carta y todo lo demás, quién era Santiago, el contexto de la carta, por qué se escribió y todo lo demás. Así que hoy, entonces, vamos a seguir y vamos a leer los versículos 2 al 4. Versículos 2 al 4. Dice Santiago: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Otra vez dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. El título de hoy es Las pruebas que perfeccionan. Las pruebas que perfeccionan. La religión verdadera, las pruebas que perfeccionan. Si alguno de ustedes tuvieran la oportunidad de escribirle a alguien que está sufriendo injustamente, porque lo desalojaron de su casa, fue desalojado de su casa de manera injusta, se quedó sin casa, ¿cuáles serían sus primeras palabras de usted para esa persona? ¿Cuáles serían sus primeras palabras de ánimo, de consuelo? ¿Cuál sería su primera frase? Quizás puede ser: estoy orando por ti, que Dios te dé paz, o que Dios te ilumine y te guíe, confía en el Señor. Alguna frase de consuelo, ¿no es así? De esa clase, de esa manera. Pero la palabra gozo, de ninguna manera la escribiríamos, no estaría por ningún lado de nuestro primer saludo. Ahora, si usted es el que está sufriendo, si usted es el que tiene alguna aflicción o lo desalojaron de su casa de manera injusta, ¿cómo se sentiría que alguien le escriba: hola, espero que estés cantando de gozo por lo que te pasó? ¿Cómo usted se sentiría? ¿Le parecería raro? ¿No es así? ¿A quién se le ocurre hablar de gozo en este momento? ¿A qué imprudente? Es una imprudencia eso. ¿Qué insensibilidad, diríamos, ¿no? Es lo primero que se nos pasaría por la mente. ¡Qué insensible! Lo primero que viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra prueba, aflicción, tristeza, dolor y algo parecido. Nadie quiere pasar por pruebas cualesquiera que sean, nadie. El pensamiento general acerca de las pruebas y la aflicción es que nada bueno traen, nada bueno resulta de las pruebas y las aflicciones. Ese es el pensamiento general. Pero Santiago
lo hace. Es lo primero que escribe Santiago aquí, como leímos en el versículo 2. Santiago lo hace. Así lo hace él. Después de presentarse, como vimos la semana pasada, sabiendo que sus lectores estaban pasándola muy difícil por muchas circunstancias, para animarlos le dice que deben gozarse en las pruebas que están pasando. Por supuesto, esta instrucción también es para nosotros, hoy día, en este momento, y mientras estemos en este mundo. Y algunos de nosotros diríamos, Santiago, eso suena muy ideal, pero Santiago, eso no es real. Ahora, como leímos, no es todo lo que Santiago dice. No es toda la verdad. Hay otra verdad que Santiago allí argumenta para dar esta instrucción acerca del gozo. Entonces, ¿por qué debemos considerar, como dice Santiago ahí textualmente, como sumo gozo estar en pruebas? ¿Por qué? Bueno, gracias a Dios que ahí Santiago lo dice y nos da ánimo entonces, porque las pruebas nos llevan ¿a dónde? A la perfección. Las pruebas nos llevan a la perfección. En la religión verdadera, estar en pruebas es de gran gozo porque estas nos llevan a la perfección. Esta es la gran verdad aquí en estos versículos. Es un gran gozo cuando recordamos que las pruebas nos preparan para un gran fin. Ahora, esta es la primera parte de esta enseñanza, ya que en el versículo 5 al 8 Santiago nos instruye también a pedir sabiduría precisamente para actuar frente a las pruebas. Así que la idea completa es que tenemos dos maravillosos recursos para enfrentar las pruebas: el gozo y la sabiduría. Hoy vamos a ver el gozo. Si Dios lo permite, entonces el domingo siguiente vamos a ver la sabiduría. Así que número 1, hoy tengo gozo por las pruebas. Tengo gozo por las pruebas. Versículo 2, una vez más. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. La idea aquí no es tanto que debemos alegrarnos cuando experimentemos pruebas, aunque eso es verdad. Otra vez, la idea aquí no es tanto que debemos alegrarnos en medio de las pruebas, aunque es verdad que debemos hacerlo, que no debemos quejarnos, y en otra parte de la Biblia se nos anima a alegrarnos en medio de las pruebas. Pero la palabra tengan, allí, tengan, que usa el apóstol, que usa Santiago, se puede cambiar por consideren o estimen. Santiago nos dice que debemos ver las pruebas como un sumo gozo, como un gran gozo. ¿Me entienden la idea? Que debemos ver las pruebas, las diversas pruebas, como un gran gozo. Así que no es tanto gozo en medio de, sino que las pruebas son el gozo. En palabras de Jesús, ustedes recordarán lo que Jesús dijo en Mateo 5 acerca de las bienaventuranzas. En Mateo 5, 10 al 11 dice, bienaventurados, dice Jesús, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa mía. O sea, al ser perseguidos somos dichosos. Esa es la idea. La persecución es la dicha. En Hechos 5, 41 también se acordarán cuando los discípulos por primera vez fueron arrestados por predicar a Jesús, ¿se acuerdan? Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre, o sea, por el nombre de Cristo, por la causa de Cristo. Como sufrieron por causa de Cristo,
se regocijaron. Como sufrieron por causa de Cristo, por predicar a Cristo, se regocijaron. Por ejemplo, para tener más clara esta idea, hay una historia de un pastor llamado Guy de Bresse, francés, ya hace muchos años atrás. Dice que él estaba prisionero del castillo, en un castillo en Bélgica, y una señora que lo visitó en una ocasión le dijo que se preguntaba cómo él podía comer, cómo podía beber, dormir tranquilo. ¿Cómo podía hacer eso? Él dijo, señora, mis cadenas no me aterrorizan ni me quitan el sueño. Al contrario, me glorío y me deleito en ellas, estimándolas. Dice, considerando las cadenas, estimándolas, viendo las cadenas en mayor grado que las cadenas y anillos de oro, o las joyas de cualquier precio. El traqueteo, dice, el sonido de mis cadenas es como el efecto de un instrumento de música en mis oídos, porque por ellas es que mantengo la verdad del Evangelio. El sonido de las cadenas que le metían preso, dice, eran música para él. Eran la música del Evangelio. Recuerden que Moisés, dando ejemplos en la Biblia, dice que Moisés consideró, ¿se acuerdan lo que dice Hebreos? Que Moisés consideró el sufrir por Cristo mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Sufrir por Cristo era un tesoro, era el tesoro mayor, más grande que los tesoros de Egipto. El sufrir por Cristo. Pablo cantaba himnos a Dios en la prisión de Filipos, aunque tenía los pies presos. Y en el cepo, otra vez los apóstoles se regocijaron de ser tenidos por dignos de sufrir deshonra en el nombre de Cristo. Y también podemos recordar y estudiar de miles y miles, de cientos, de más, de personas, hombres y mujeres, que son ignorados por todo el mundo, que han confirmado el testimonio de todos los hijos de Dios. Como dice el apóstol Pablo, también ellos se gloriaron en las tribulaciones. Recuerden que el sufrimiento de los lectores de Santiago, precisamente, ¿por qué fue? Como vimos la semana pasada, por causa de Cristo. Ellos habían sido obligados a abandonar su comunidad, sus casas, sus tierras. Habían sido obligados a desalojar todo eso, a abandonar sus pertenencias e ir a otra ciudad lejos por su fe en Cristo. El camino de Cristo, por doloroso que sea, es el mejor camino. Una vez escuché una historia que dice que había un hombre que estaba recién mudado a un lugar y a este hombre le gustaba ir de pesca. Pero aunque había escuchado que había un río cerca por allí, no sabía dónde estaba el río. Así que un día se dispuso a ir a pescar y buscar el río. Mientras iba en su auto buscando el camino, la senda para llegar al río, sacó una hoja para comenzar a dibujar más o menos un mapa, por si acaso en el futuro otra vez quisiera volver, no perderse. Y así fue. Encontró el río, pescó, fue a su casa y dice que una semana después, un mes después, más de un mes después, quiso regresar al río. Así que se subió a su auto y comenzó a ir por la ruta para el río. Pero dice que en un momento se encontró en un camino de difícil transición y él no se acordaba si ese camino era el correcto. Pensó que se había equivocado, así que buscó el mapa que había dibujado para recordar la ruta exacta.
Y viendo el mapa y el dibujo que tenía, se dio cuenta que sí, que ese era el camino correcto. Que el camino difícil de transitar, por donde estaba, sí, era el camino correcto. Así nosotros, cuando nos encontramos una vez más transitando por una situación difícil, que era la que estaban pasando nuestros hermanos por todas partes, como dice Santiago, entonces él le recordó esta verdad, que también nosotros debemos recordar hoy. Cuando estemos una vez más transitando por una situación difícil, podemos estar seguros que estamos en la religión verdadera. Estamos en la religión verdadera. Porque este es el camino de Cristo. Estas diversas pruebas. Y entonces tenemos que disponernos para seguir adelante, levantar nuestras cabezas y corazones y seguir adelante. Ponga atención también a que no es cualquier gozo, sino dice ahí Santiago, un sumo gozo. Algunas traducciones dicen mayor gozo, ya que el origen del sufrimiento hace del sufrimiento no cualquier sufrimiento. El origen es la causa de Cristo. Entonces, el origen del sufrimiento hace del sufrimiento no cualquier sufrimiento. Así como no hay mayor causa que esta, no hay mayor gozo que este. Y el gozo, dice allí, es cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Ha escuchado la frase, viene con el paquete? ¿Ha oído esa frase? Es que viene con el paquete. O sea, que no podemos obtener algo, o no podemos prescindir de algo. Tenemos que comprarlo todo. Todo. El ser cristiano, el ser seguidor de Jesús, el rechazo viene con ser seguidor de Cristo. La persecución viene con ser seguidor de Cristo. De hecho, una persona que llega a ser cristiano aumenta sus opciones de sufrimiento. Ya que hay dos clases de sufrimientos en este mundo. Número uno, las aflicciones o los sufrimientos que son propios de este mundo y las que se adquieren cuando uno llega a ser seguidor de Jesús. Sin duda alguna, entonces por eso los sufrimientos son inevitables. Mientras este mundo sea mundo, habrá aflicciones, pruebas, sufrimientos. Los sufrimientos no dejarán de existir, seguirán existiendo mientras este mundo sea mundo. Es totalmente en vano pedir a Dios que no pasemos por sufrimientos o pruebas. Es por eso que la instrucción de Santiago no es, pídanle a Dios que no les mande pruebas. Esa no es la instrucción de Santiago. En ninguna parte de la Biblia se nos anima a hacer tal oración. Las pruebas son de este mundo, como lo es la lluvia, el sol, la tormenta, el huracán, los temblores. Los desastres naturales existirán por la misma razón que seguirán existiendo en este mundo los sufrimientos. ¿Y cuál es esa razón? El pecado. Este mundo no es perfecto porque nosotros no somos perfectos. El pecado trajo sufrimiento. Cuando se introdujo el pecado, también se introdujo el sufrimiento. Y mientras exista el pecado, habrá sufrimiento. Pedirle a Dios que no haya sufrimiento es pedirle que acabe con este mundo y cumpla su promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Y si Dios está haciendo que por medio de las aflicciones y las pruebas su anhelo por la nueva tierra se mantenga vivo, entonces usted está
en la religión verdadera. Fíjense lo que dice John Flavel. Dice así: ustedes realmente no han perdido nada si las cosas de su felicidad eterna aún están seguras. Así que hermanos, hermano, hermana, ánimo, ánimo, ánimo. Puede ser que estés sin fuerzas hoy día, puede que no sabes qué hacer hoy día, puede que tengas 1000 problemas hoy día y quizás no sepas qué hacer. Yo tampoco sé qué hacer. Yo tampoco sé qué hacer. Aunque hay una sola cosa que usted y yo podemos hacer, y es confiar en las promesas de Dios eternas para usted y para mí. Recuerde que esta vida, hermano, hermana, esta vida no es la vida final que Dios tiene para usted. No es. Las pruebas de Dios no son para que fracasemos, sino para que ganemos la vida eterna. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Aquí Santiago, en el versículo 3, nos recuerda otra verdad aquí. Nuestra fe es la que es probada. ¿Se dieron cuenta? Es nuestra fe la que es probada. Pero aquí Santiago no habla de la fe de creer que las cosas se logran con mucho esfuerzo. Esa no, esa fe no. O sea, no es la fe a la que se refiere aquí. No es, la fe de que Santiago habla aquí no es que Dios nos manda pruebas para ver qué tanta fe tenemos para cumplir nuestros sueños. No, esa no es la fe aquí. Esa no es la fe de la que se habla por allí, en la sociedad, en la televisión. Ten fe, ten fe. No, esa fe no. Aquí la fe es igual a lo que creemos de Cristo. Esa es la fe de aquí, de la cual aquí habla Santiago. Las pruebas entonces son para manifestar qué tan cierto, qué tan verdadero es lo que yo creo de Cristo. Y entonces, como dice Santiago ahí, el resultado es más paciencia. Más paciencia. En la sociedad nos enseñan que las pruebas te hacen fuerte. Por ahí escuchamos eso, ¿no? Las pruebas te hacen fuerte. Pero ¿más fuerte para qué? ¿Más fuerte para qué? Bueno, para que sepas, que sientas que las cosas buenas cuestan, ¿no? Para alcanzar tus sueños. Pero en la religión verdadera, las pruebas te hacen más paciente. Más paciente. Fíjense, esta es la verdad. No necesitamos paciencia para soportar las pruebas. Necesitamos pruebas para desarrollar paciencia. La paciencia está directamente relacionada con resistencia, constancia. Y tiene que ver con nuestra fe en Cristo. ¿Usted recuerda la ilustración esa de los árboles que se enraizan más firmemente por las ráfagas que sacuden y retuercen sus ramas, ¿no? Los fuertes vientos esos que hacen que las raíces de los árboles, porque los árboles se afirmen más, ¿no? Afirmen más sus raíces. El creyente solo se aferra más tenazmente a su Señor cuando es estremecido, siendo probada su fe por la aflicción. Esa es la idea. También por el diccionario aprendemos que esta paciencia es permanecer firme bajo ataque o presión. Esta paciencia, permanecer firme bajo ataque. Así como el oro se purifica con fuego, como usted sabe, mientras más puro sea el oro, más valor tiene y trae más satisfacción. Así como el oro se purifica con fuego, mientras más puro sea el oro, más valor tiene, más satisfacción tenemos. Entonces, ¿cómo no nos traerá gozo las pruebas
de nuestra fe. Más satisfacción cuando nuestra fe es probada. Así como las pruebas del oro no son para desechar el oro, sino para que el oro reluzca más. Así también nosotros somos probados, o es probada nuestra fe, con ese propósito. Que entonces, ¿vamos a quejarnos por eso? ¿Se va a quejar usted porque Dios está haciendo que su fe reluzca más? Porque ese es el propósito de Dios. O nuestra actitud será una actitud de gratitud a Dios. Porque es que no merecemos, hermanos, ser purificados. Nosotros no merecemos ser purificados. Nosotros no merecemos las pruebas de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Nosotros somos indignos de pasar por pruebas y aflicciones. Ni siquiera merecemos las pruebas de Dios. No merecemos las pruebas que Dios nos hace para afirmarnos en Él. No somos dignos de las pruebas santificadoras. No somos dignos. Somos dignos de que Dios nos mande al infierno. Pero no somos dignos de que Dios nos pruebe y nos purifique. Es un privilegio inmerecido las pruebas santificadoras que Dios nos manda. Ahora fíjense, quise decirlo al final de esta parte. Santiago no nos pide que aceptemos esta doctrina del gozo por su experiencia personal. No, como yo lo viví, también ustedes deben vivirlo. No. Si yo lo pasé, ¿por qué ustedes no? No, esa no es la idea aquí de Santiago, ¿no? Si yo lo hago, ustedes también deben hacerlo. No. En esta instrucción, él se apoya en la propia experiencia de sus lectores. Dice allí al principio del versículo 3, sabiendo, dice, ustedes, dice allí, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, ustedes saben, dice, no es algo nuevo que yo le estoy escribiendo, ya ustedes lo saben, lo han vivido, lo han comprobado, lo conocen. Sabiendo, es decir, un conocimiento progresivo y continuo, como la experiencia de la vida diaria. Ellos sabían del gozo por la causa de Cristo, y sabían de la purificación de la fe de ellos por medio de pruebas. Ellos lo sabían. ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe eso? ¿Usted lo conoce? ¿Usted lo vive? ¿Usted sabe de esta maravillosa verdad? ¿Usted sabe de esta realidad divina? ¿La experimenta día a día? Si es así, entonces usted está en la religión verdadera. Si es así. ¿Qué es lo contrario del gozo? Amargura, ¿no es así? Desánimo, queja. La única razón para tener gozo en las pruebas es saber que el propósito de las pruebas es maravilloso. La única razón para tener gozo o para estimar como gozo las pruebas es saber que el propósito o es saber cuál es el propósito de las pruebas y que este propósito es maravilloso. Así que el cristiano sonríe. El seguidor de Jesús sonríe porque haya gozo en las promesas eternas que le fueron dadas por Dios. Y eso es lo que nos dice el versículo 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado
y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Ese es el propósito. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, o sea, que se desarrolle de manera justa la paciencia, que tenga lo que tenga que hacer de manera justa, lo que Dios ha provisto, que produzca sus efectos apropiados, sin ser obstaculizada por quejas, murmuraciones o rebeliones nuestras. La paciencia afirmada por las pruebas es un medio divino, un medio de gracia divino que produce efectos importantes, imprescindibles en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y no debemos obstaculizarlos de ninguna manera por un espíritu o una actitud ingrata. Pero pareciera que es lo que hacemos. Una actitud ingrata en oposición a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios en nuestras vidas. Todo aquel que está afligido, que está pasando por aflicciones, debe desear que se produzcan en él los justos efectos de la aflicción santificadora. Permanecer allí con paciencia, que Dios haga su trabajo en nosotros. Los efectos de la aflicción santificadora o que se produzcan en nuestras almas, precisamente los resultados que las pruebas están destinadas a lograr para los propósitos eternos de Dios con cada uno de nosotros. La paciencia de los seguidores de Cristo tiene su resultado y es, dice Santiago, un perfecto resultado. Un perfecto resultado. Como cuando el agricultor espera una cosecha perfecta después de la dura siembra. O el pago completo que se espera después de un arduo trabajo. O el pago completo por los servicios prestados. El pago perfecto, el pago completo, la cosecha perfecta, la cosecha completa que se espera. Así mismo la paciencia tiene su resultado perfecto para con nosotros. Así lo dice un comentarista bíblico llamado Deleuze G. Pascoe. Dice así, él da este ejemplo, dice: el oro de cuarzo podría quejarse amargamente cuando el martillo cae sobre él. Nunca más serviré para nada. Estoy hecho añicos. Y cuando lo meten en el horno podría decir: ahora estoy deshecho para siempre. Pero después lo vemos en el orificio que adorna la corona del rey. Dice, es ese mismo oro que no entendió a través de mucha tribulación que debía entrar en completo honor y que debía ser puesto en completo honor, en alto honor después de mucha tribulación. Así sucede también con nosotros. Y es como llegamos a completarnos en Cristo Jesús. A la luz de esta verdad, entonces, ¿cuál es la opción que tenemos? ¿Cuál es la opción que tenemos? ¿Quejarnos? ¿Rebelarnos contra Dios? O más bien aprovecharemos la oportunidad de usar la gracia que Dios nos ha concedido. Mostraremos más bien de qué clase es nuestra fe. Nos gozaremos porque sabemos que las pruebas son evidencia de que Dios está haciendo en nosotros lo que prometió para santificarnos y guardarnos para Él para siempre. Eso es lo que vamos a hacer. Esto no se trata de al mal tiempo, buena cara, no.
Eso no es eso. Eso no es eso. Eso lo puede hacer cualquier persona. Eso lo puede hacer todo aquel que se lo proponga sin la ayuda de la gracia de Dios. No se trata de armar el tiempo buena cara. Pero la paciencia que lleva, la paciencia divina que lleva a la perfección divina, solo se tiene si se tiene el llamado de Dios. El don de la permanencia es el don que tienen todos los que han sido llamados por Dios. Aquellos que mediante la perseverancia paciente en la obra de sus maestros buscan la vida eterna. Dice, allí sigue diciendo, para terminar, para que sean perfectos, completos, sin que nada les falte. Esta verdad es maravillosa. ¿Saben por qué? Porque la Biblia misma nos enseña cuál es la medida de la perfección. Más bien, la Biblia nos enseña claramente quién es la medida de la perfección y de lo completo. Y esa medida es Cristo Jesús. Hacia allá es a donde vamos. La perfección o lo completo hacia lo cual Dios quiere conformarnos, entonces no es ningún tipo de perfección humanista, no. Es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Efesios 4:13, ustedes lo recuerdan que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es hacia allá donde Dios quiere que vayamos o llevarnos, donde Él nos llevará. Aquí es donde recordamos entonces que Dios no está interesado en nuestra comodidad en este mundo, sino en nuestra santidad. Nosotros, los seguidores de Cristo, no nos enfrentamos a las pruebas para ser ejemplos de ganadores. No es por eso que nosotros nos enfrentamos a las pruebas. Nos enfrentamos a las pruebas porque queremos ser más como Jesús. Esa es nuestra motivación. ¿Dónde podremos vivir una motivación más inspiradora para las pruebas que esta? Si no es en la religión verdadera. Solo en la religión verdadera se nos promete experimentar un gozo que surja del gran propósito celestial. Así como una máquina es perfecta porque cumple el propósito exacto para el que fue hecha, un hijo de Dios será perfecto y tendrá un carácter perfecto y una medida perfecta y lo cumplirá. O más bien cuando cumpla el propósito para el que ha sido hecho hijo de Dios, que es ser a la imagen del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Ahora, usted sabe que por regla general, el tiempo necesario para la hechura de algún objeto se mide por el valor de dicho objeto. O más bien, las cosas que pueden desarrollarse rápidamente tienen menos valor que las que requieren más tiempo. Usted lo sabe, ¿no es así? Algo cuesta más cuando se le dedica más tiempo. Alguien dice que se puede desherbar un jardín o construir una casa en mucho menos tiempo que entrenar una mente o restaurar el alma. Toma más tiempo. El entrenamiento de nuestras facultades de razonamiento requiere mucho más tiempo que el entrenamiento de nuestras manos. Y las cualidades morales, siendo más elevadas que las intelectuales, exigen aún más de la paciencia y dura disciplina. Entonces estamos en un proceso de santificación. Las pruebas que tenemos son pruebas santificadas, pruebas enviadas por Dios para probar nuestra fe. Las pruebas santificadas
nos están conformando a la imagen de aquel que es santo. Las virtudes divinas que Dios quiere que adoptemos solo pueden adquirirse en relación con la aflicción. Mi orgullo, que es grande, no será anulado estando yo acostado en una hamaca, en la playa, con una Coca-Cola bien fría y sintiendo una brisa fresca. Dios quiere matar mi orgullo y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para hacerme humilde como su Hijo Jesús. Un espíritu piadoso no es el resultado de una vida tranquila, sin sacudidas. Como dice un comentarista, nuestra vida debe ser golpeada con los choques de la fatalidad para darle forma y perfecto uso. Esto es la sabiduría de Dios, hermanos. Esta es la sabiduría de Dios. No podemos dudar de la sabiduría de Dios. Es lo que Dios sabe que necesitamos para conformarnos a su Hijo. Y si usted ha conocido a Dios, sabe cuánto necesita ser probado y purificado. Cuánto pecado usted se necesita, cree que Dios debe anular de sí, probando su fe. Lo sabe. Sin que falte nada, dice allí. Esto quiere decir que no tendremos necesidad de nada. Nuestros cuerpos físicos, entonces, algún día, nuestras mentes y espíritus no serán más débiles y corruptos. Nuestras vidas serán la vida de Cristo Jesús, la vida abundante que Él prometió. ¿Se acuerdan? En Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida es la que tenemos y la que estamos en proceso en alcanzarla. Nuestra corta vida, por oscura que sea aquí, ya tenemos que recordar eso. Nuestra corta vida aquí, por más oscura que a usted le parezca que sea, ya es un tipo de nueva vida. Ya lo es. Es un motivo de gozo. Tiene una vitalidad más profunda y más fuerte que la que pueden poseer las personas naturales o que todavía no han sido regeneradas por Dios. Las personas no regeneradas tocan el tiempo, dice un comentarista, y el mundo. Nosotros, si somos de Cristo, tocamos a Dios y la eternidad. Aquí en este mundo confuso y oscuro, tenemos nuevos pensamientos, se avivan en nosotros nuevas emociones, nuevos motivos, nuevas ambiciones, aún en las pruebas. La vida o la nueva vida que tenemos es más plena, más profunda que la antigua vida, aún en las pruebas, dándonos nacimientos a pensamientos más altos, sentimientos más profundos, con una palabra, la vida abundante que Él nos prometió. Así que, si tú estás en una situación dolorosa que te ha hecho bajar la cabeza, debes hacer esto. Alza tu cabeza, alza tu corazón, tus ojos y mira a Cristo. Mira a Cristo. Porque es allá donde Dios ha destinado a llevarnos a Cristo y hacernos como Él. Entonces después un canto saldrá de nuestro corazón. Porque es mirar a Cristo y sus promesas
Porque es mirar a Cristo y recordar sus promesas la que hace que surja el gozo en un cristiano. Nada más. Nada más. Una de las promesas que se hacía en las diferentes guerras de independencia, ¿no?, en los siglos pasados, a los esclavos negros, si se unían al ejército para ganar la guerra, era la libertad y la ciudadanía. Así nosotros, se nos promete, aquel que sufre por causa de Cristo, entrará al reino de Cristo. El Salmo 4:7, para terminar, dice: alegría pusiste en mi corazón, mayor que las de ellos cuando abundaba su grano y su vino nuevo. Una alegría mayor. Dios ha derramado sobre nosotros el gozo del cielo y nuestros corazones han sido llenos. Y fíjense, hemos sido llenos no de cosas efímeras, dice el salmista. Dios nos ha llenado nuestro corazón, no de cosas efímeras, sino de un gozo que nunca se apagará y que nunca prueba alguna, ni todas las pruebas juntas, podrán hacer desaparecer. Ese es el gozo que nosotros tenemos hoy, que el cual podemos experimentar y disfrutar, ¿no?, para que Dios sea glorificado siempre en nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias, porque tú eres bueno. Aún, Señor, en las aflicciones que estamos pasando hoy, Señor, y la que pasaremos en la semana, Señor, tú eres bueno para con nosotros. Señor, ¿quién tiene esta gracia de este gozo, Señor? ¿Quién merece esta gracia de este gozo divino, celestial? Señor, lo que merecemos es que tú nos dejes a la deriva, Señor, y que suframos. Ese es nuestro justo castigo. Y que suframos la condenación de nuestros pecados. Pero, Señor, tus pruebas, tus aflicciones para con nosotros, tus hijos, son santificadoras, Señor. Porque nos has comprado y nos quieres contigo por toda la eternidad. Señor, ayúdanos a poder conocer más y más de este gozo, experimentarlo más cada día, Señor, y que podamos tener un corazón con una actitud de agradecimiento a ti, Señor, porque aún la prueba que tú nos mandas, Señor, es parte de tu amor que es inmerecido para nosotros. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos das. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza y que tu gracia nunca nos deje. Amén.